Marzo del 2024, edición 1109 por la gracia de Dios. Y muchas veces, Agustín, antes de comenzar, te pregunto, ¿cómo estás? Bien, oye, y gracias a Dios bien, porque hoy en día realmente todos los días tenemos que preguntarnos y dar gracias a Dios pues, de amanecer, sobre todo con salud, porque hay tantas personas, tantos hermanos prójimos que amanecen de repente nada más sin salud y con algunas enfermedades comprometedoras a su propia vida, incluso para su propia vida. Entonces le damos gracias a Dios por estar vivos. Por estar vivos y por estar acá juntos también. Exacto. Gracias. Bueno, no todos los días son buenos días en el sentido de que a algunos débiles le tumba, por decirlo así, y entonces... Disculpame, el buenos días, el saludo del buenos días parecía realmente es expresar un deseo. Un deseo, sí. Un deseo al otro. No todas las veces realmente nuestro día es bueno, porque depende de infinidades de factores, ¿verdad? Ya sea extrínseco como intrínseco. Sí. Intrínseco sería tu estado de ánimo, después tenés algunos desencuentros con algún semejante tuyo, y extrínseco que tu guajina semana ñande así ñande cangue así diga tu yaguatá ñande así, y nos duele algunas partes del cuerpo y nos impide sentirnos bien. Bueno, entonces por eso y por tantas cosas más te propongo que en el primer bloque, después de nuestras oraciones, hablemos un poco del hijo pródigo y la confesión sacramental. ¿Cómo? Porque necesitamos de eso, ¿verdad? Necesitamos confesar nuestras culpas a nosotros mismos primero y después, porque fácilmente escuchamos es que le queremos culpar. ¿Por qué Dios? Sí. Y humanamente a lo mejor hay razones, humanamente hablando, desde el punto de vista humano. Pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar eso? Porque a lo mejor puede ser un camino para la bendición también, ¿verdad? Bien. Y para la reconciliación. Bueno, oración por el año del laicado. Sí. Dios nuestro, que has enviado a tu Hijo como luz del mundo, derrama los dones de tu Espíritu sobre tu iglesia peregrina en el Paraguay, para que en este año del laicado, como los discípulos de Emaús, todos los bautizados, después de escuchar tu palabra y compartir el pan, anunciemos a Cristo y seamos activos cooperadores en la construcción de tu reino. Evangelizando los ambientes familiares y sociales, políticos y económicos, educativos y culturales. Que el ejemplo y la intercesión de nuestra Madre María Santísima y de su esposo San José nos animen a vivir los valores de la escucha y el perdón, la justicia y la paz, la verdad y sobre todo el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Qué bien. Bueno, y hoy la iglesia recuerda, tenemos el librito acá que se llama Vida de los Santos, del padre Eliezer Salesman, y marca el 9 de marzo conmemorando, entre otros, a Santa Francisca Romana. Santa Francisca Romana, en el año 1440. Ella es esposa, madre, viuda y apóstol seglar. Baico y la seglar. El siglo, no está consagrada. No está consagrada. En el mundo. Está en el mundo. Como el sacerdote consagrado. Somos todos sacerdotes, profeta y rey por nuestro bautismo. Pero hay sacerdotes ministeriales que fueron consagrados, ¿verdad? Dedicar su vida con exclusividad al servicio de Dios. Los obispos, el papa, las religiosas, etc. Bueno. Y por nada clara, Michelle, porque Daikuaikuri. Bueno, Francisca nació en Roma en el año 1384 y cada año, el 9 de marzo, llegan cantidades de peregrinos a visitar su tumba en el templo que a ella se le consagró en Roma
y a visitar el convento que ella fundó allí mismo y que se llama Torre de los Espejos. Bueno, esposa y apóstol. Voy a cortar un poco para... Sí. Sí. Francisca, aunque amaba inmensamente a su esposo, sentía nostalgia de no poder dedicar toda su vida a la oración y a la contemplación en la vida religiosa. Un día su cuñada llamada Vanosa la vio llorando y le preguntó: ¿por qué estás llorando? Y Francisca le contó que ella sentía una inmensa inclinación hacia la vida religiosa, pero que sus padres le habían obligado a formar un hogar. Terrible. Entonces la cuñada le dijo que a ella le sucedía lo mismo y le propuso que se dedicaran a las dos vocaciones: ser unas excelentes madres de familia y a la vez dedicar todos los ratos libres a ayudar a los pobres y enfermos, como si fueran dos religiosas. Mira vos. Al decir esto nomás, acá se me ocurre pensar la respuesta que quisiéramos escuchar para satisfacer nuestro deseo, ¿verdad? Sí. O como posibilidad, digo. Sí. O como esta, que son excelentes, pero no sé si serán tan fáciles de aceptar. No es fácil, indudablemente. Bueno. Y entonces, ¿por qué no nos quedamos por acá con esta idea de que no todo lo que queremos debemos hacer? Debemos, exactamente. Pero Y ya hacemos muchas veces lo que no queremos también, ¿verdad? Porque lo ideal sería que pudiésemos hacer realmente todo aquello que es bueno y nos conviene, que conviene a los demás. ¿A vos te pasó alguna vez algo que no estaba en los planes y cuando vas a hacer algo todo se te tropieza? Sí. Todo se tropieza. Pareciera como si te dijese, bueno, no es lo que tenés que hacer. Ajá. Y entonces no se puede elegir, No. ¿verdad? A lo mejor es un bururei, pero que te causa tropiezos, te causa problemas, ¿verdad? Justo Malestar. a la hora, malestar. Bueno, entonces, opea y Catu ñande ya recogina como un aliado o como un contrario. Sí. Y Catu ñande pope cabe. Hoy Catu ya y purupea ya para como una especie de ¿cómo se dice cuando vos pagas tu terreno? Una cuota para nuestra patria celestial. No es más tan fácil en el momento allá. Todo eso, sí. Bueno, este es un plagueo didáctico nomás porque es parte de la vida de todos en algún momento. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a tratar hoy? Y ¿El hijo pródigo? que vos habías dicho, sí. El hijo pródigo y el sacramento de la reconciliación. Exactamente. Dijiste vos. Sí. Mira, Y, no sé si tenés ahí y el sacramento de la reconciliación. Tengo acá para recordar nomás, porque esto, ¿sabes cómo surgió? En la idea. Vos también estuviste un tiempo con los padres, seguramente, ¿verdad? En tu parroquia, padres y padrinos. Y muchas personas hoy que se dicen cristianas y que acuden a la misa, van a la misa, preguntan, ¿pero por qué tengo que confesarme con un país? Y es posible que sea una pregunta sincera, porque habrán también otras que no lo son. Ella es pero la idea en este día se no van. Primero, yo creo que nosotros los cristianos católicos, primero, ¿verdad?, nos confesamos con el sacerdote porque es un mandato divino, es un mandato de Jesucristo. En opeala o instituya que nada ego que areoreña de chagua ni poraco ni el papa ni a la de aña. No, es algunas veces alguien no quiere confesarse porque piensa que es una imposición de la institución eclesial. Claro. Y no es una imposición simplemente la iglesia nunca impone nada, sino simplemente es una celosa
custodia, un celoso custodio, vamos a decir, de todos los mandatos y de todo lo que Jesucristo, como sacerdote, profeta y rey y Dios, ¿verdad?, nos ha encomendado o nos ha pedido que lo hiciéramos. Así yo entiendo y así realmente creo que es, y muchas cosas otras más se puede agregar. Pero en la Biblia luego está, Jesús le dijo, a quienes perdonen, a Pedro le dijo, los pecados, y como es un mandato de Dios, amigo. Somos muy pobres, tenemos un conocimiento, vamos a decir, de enanos, en ese sentido de los mandatos divinos, de lo que la Sagrada Escritura nos pide y nos ilustra. Falta más, el cristiano tiene que instruirse y no solamente quedarse con el catecismo que dio allá 60, 70 años atrás e incipientemente, ¿verdad?, en donde se versaba con exclusividad, vamos a decir, sobre el cumplimiento de algunas normativas de los mandamientos, que son buenos, por supuesto, ¿verdad?, pero que pareciera más bien como si fuese una imposición de la iglesia, ¿verdad?, para que podamos ser mejores cristianos. Y no es una imposición, sino es una orientación, una sugerencia que la iglesia hoy en día nos repite lo que Jesucristo nos había dejado y pedido que hiciéramos. ¿Para qué? Para ser mejores cristianos, mejores seguidores de Cristo. Simplemente eso. No hay por ahí otro. No. Y también otra cuestión que ya abordamos acá en alguna oportunidad, pero como la audiencia se renueva y aunque no se renueve, no está mal repetir nomás. ¿Por qué tengo que confesarme con alguien, con un sacerdote, si yo puedo pedirle perdón a Dios directamente? Y realmente no es así. ¿Puedo realmente yo pedirle a Dios? Pues no estoy seguro si soy perdonado o no. Y además Jesucristo encomendó realmente que lo hiciéramos a un sacerdote. En aquel entonces la gente lo hacían también, ¿verdad? Por eso repetía, a quienes les perdonen, a Pedro le dijo. Y bueno, y cuando le iba a dar la misión de ir a evangelizar, no primero ya de me hecho que el poder. ¿Cuál es ese poder? Y justamente esto, y vamos a referirnos a la confesión o el sacramento de la reconciliación. ¿Y quién es el que nos da la garantía de que realmente estamos reconciliados con Dios de nuestros pecados, de nuestras falencias, de nuestras faltas? Y es el sacerdote porque lo hace en nombre de Dios. Y Jesucristo había dicho en una oportunidad, a quien vosotros perdonareis aquí en la tierra, le será perdonado en los cielos. Y a quien vosotros retuviereis, también serán retenidos en los cielos. Ya entendé por nada, y nace alguien un huelapea. Ape Ari, Nera Pisha Pora, sacerdote que tiene la misión de perdonar en nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si Él te perdona, pues bien, estás perdonado. No importa las condiciones del sacerdote, del que perdona. Ese otro criterio. No. Porque si vamos a esperar saber y estar seguro de su estado espiritual, de rectitud o limpieza total, posiblemente no nos vamos a confesar nunca. Porque Él también es un ser como nosotros, también puede pecar, pero también Él es perdonado por Dios. Y otra cosa, Agustín, y esto ya es más mundano en la Yahshua. Un juez que puede ser santo o corrupto, ladrón, él tiene el poder por la Constitución, ¿verdad?, de liberarte o condenarte, punto, así nomás. Nadie dice que el juez, porque es corrupto, porque es ladrón y porque es injusto en algunas acciones, que pierde totalmente, pierde el poder, vamos a decir, de ejercer su función de juez. Muy bien.
Ya tiene ejemplo y pone interés. Sí, sí. Entonces, yo no tengo nomás la capacidad de hacerme entender bien y de convencer, pero yo estoy muy convencido. Y otra cosa que muy curiosa, positivamente curiosa. En el mundo no hay pruebas suficientemente de que un sacerdote haya sido condenado por revelar los pecados. Eso me parece que hay que tener en cuenta. Es un poder que le da a Dios seguramente, porque ni bajo tortura. Recuerdo un caso, un rey que tenía a su esposa un confesor. Sí, y él quería saber lo que su esposa tramaba. Le mandó llamar al país. O desconfiaba en mi escoren. Y lo vamos acá, sino que estaba tramando algún complot contra su poder. Y quería saber que, bueno. Él lo llamó a la miércoles, no es la país. No es la país. Y no recuerdo ahora. Le sometió a todo tipo de tortura. Sí, no. Y y murió. Hasta que le inmolaron, le castigaron tanto que murió, ¿verdad? Eso es cierto, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, lo ideal sería, o sea, Agustín, si vos me perdonás una deuda, sí, ¿vos tenés que ser santo, católico, inmaculado? No, vos tenés poder. Vos tenés el poder de perdonarme la deuda. Pues algo es tuyo. Algo, un poder que yo tengo. Claro. De disponer, vamos a decir, en este caso de las deudas materiales, de disponer yo de mis bienes. Claro. Y que el sacerdote de disponer del poder que Dios le dio. Bueno, yo creo que con estos ejemplos así tan básicos se puede entender, ¿verdad? Y si no se entiende, entonces ya es porque no se quiere nomás. Y hoy en día, estimados hoy amables oyentes, hay mucha resistencia contra varios de los mandamientos, no de la iglesia, sino del mismo Jesucristo. Sí, señor. O sea, que pareciera que el cristiano hoy se está perdiendo, vamos a decir, su esencia, aquello que le identifica y que debe diferenciarlo de los otros seres que habitan y que concurren los lugares, incluso el templo, con él. ¿Cuántos somos los que concurrimos al templo y que hacemos acto de presencia y que no somos los más indicados ni los más puros para estar ahí? Somos varios. Sin embargo, y justamente algunos ella a veces va ese hago pecador tuya con mondaja tuya con sinvergüenza tuya coico va ella la oula mi sabe. Y justamente Jesucristo nos recuerda en una oportunidad que dice: no son los sanos los que necesitan del médico, y el médico en este caso es Dios, es Jesús, con este sacramento, verá, que nos indicó, nos dio el remedio a qué tenemos que recurrir para sanarnos de esa dolencia que nos condena eternamente. Y justamente los enfermos, los pecadores son los que tienen que irse a la iglesia para un reencuentro con Dios, para un reencuentro con Jesucristo, para un reencuentro consigo mismo, porque esa es la oportunidad en que Él tiene. Yo por lo menos pienso así, en las veces que voy al templo y trato hago un cierto esfuerzo, vamos a decir, de concentrarme y de hacer un encuentro personal así con Dios, donde pongo todas mis potencialidades humanas, que son mis pensamientos, y la predisposición externa, demás cosas, ¿verdad? Que nos ayuda justamente y también reencontrarme con Dios, a reencontrarme conmigo mismo, ¿verdad? Ver, vamos a decir, deshojar mis libros de vida. Eso sería un examen de conciencia que yo hago, ¿verdad? Y al mismo tiempo, estando ahí, te encontrás con los hermanos, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Encontrarte con la iglesia, ¿verdad? Pues todos conformamos la iglesia. Y entonces tiene un triple poder, vamos a decir, objetivo, el venir al templo
para las celebraciones litúrgicas, en este caso específicamente la eucarística, sobre todo, que es la más importante. Y otra cosa, yo peco luego ya al juzgar a ese bandido que todo el mundo conoce, a ese sinvergüenza, a esa no sé qué, pero no hasta ahí, digamos así, humanamente, porque veo, porque se lleva. Sí. Pero yo no sé cuál es la intención de esa persona. Es posible que quiera mostrarse nomás, O quiera realmente redimirse. y puede ser que la homilía o alguna parte le haga reflexionar. Entonces no tengo yo ninguna posibilidad ni ningún permiso para pensar mal del otro. Tengo libertad, Sí. pero doblemente peco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy juzgando interiormente aunque no diga. Porque diga tú, Ya, haya comentado hoy. Bueno, entonces, pero hay algunas condiciones, Agustín. Sí. Hay unas condiciones para que yo pueda recibir el perdón en el sacramento de la penitencia o la confesión. Allá va. Y los pasos sugeridos son ellos. Primero, examen de conciencia. Apeango heiseña ñepe amungueta marité. Antes, Antes de la confesión. Sí. para confesar. Sí. Antes de iniciar Jacob, oda peca tu guama ya popia. Examen de conciencia. En donde yo, como es algo así como mirás en la estantería de tu biblioteca, de tu casa, ¿verdad? Ese va a ser tu conciencia, tu biblioteca. Y voy quitando los libros que están más sucios. ¿Para qué? Para limpiarlo, para pasarle un plumero y una serie de cosas, ¿verdad? Y poder alguna vez leerla, ¿verdad? Eso es lo que yo debo hacer para la confesión. Entonces sería examen de conciencia, un análisis minucioso, ¿verdad? Y acabado de mi estado de vida, o de qué hice desde mi última confesión hasta ahora, qué hice que no condice realmente con mi condición y mis compromisos de cristiano. Anihawati anga ñande intención pona, pero ñande de saray alguno vi. Sí. Porque precisamente anda ya pues agüe depende de ajina. Examen de conciencia. Darle examen de conciencia. Daña esa y yo pona en la ñandere cobe pasada. Entonces nuestra buena intención se ven perjudicadas porque no hicimos ese paso previo. Y por eso justamente esto se nos propone la Iglesia Católica como humano en el Y ahora viene un segundo punto que sabemos luego, pero para repasarnos: dolor de los pecados o dolor del corazón. Y esa reflexión que ¿a dónde te va a llevar? Es de conocer que iba a ir a abuela ya pues. A lo mejor cuando hacemos que te duela el corazón. No. Pero que te duele el haber hecho. Así humanamente y somáticamente a lo mejor yo no voy a sentir que mi corazón que está acá de carne me duela. Pero iba ahí está. Sí. Ajá, doctor. Sí. Sino que nosotros somos seres, ¿verdad? De materia. Entonces mi corazón está ahí. Pero se piensa y se instala, ¿verdad?, en el corazón del hombre los sentimientos. Entonces ese sentimiento de haber ofendido a Dios, eso es lo que yo ¿verdad? De desobedecer a huella sí, de árabe. Y en de yarape a desobedecer a huere con una serie de acciones en el cual yo me di la libertad y de satisfacer mis pensamientos, mis deseos, ¿verdad? Y desobedecerle a Dios, ¿verdad? Porque nuestros pecados son con pensamientos, palabras y obras y omisiones. ¿Cuál ya pues andar ya pues? Habéis tenido pecado. Ella es japonesa, o sea, no, pues no sabía ya de pecado allí. Hace falta reconocer nomás eso. Hace falta reconocer eso. Lo que nos lleva después entonces a un tercer punto:
propósito de enmienda o reparación. Después de haber hecho todo eso que está diciendo, hay que proponerse. Y eso nosotros lo hacemos, ¿verdad? En las paces que hacemos, por ejemplo, con algunos amigos, con algunas personas, con quien hace un buen tiempo, ya después aró, o hemos tenido algunos desencuentros, ¿verdad? Algunas ofensas que nos hemos hecho en palabras, en gestos y algunas veces en acciones. Entonces, le pedimos perdón, ¿qué decía ahí? Discúlpame textualmente. Propósito de enmienda. Propósito. Y le decimos, amigo, ya es, a pescado, a fallado en Divecuri, a en donde coana, de teja ese amigo, que da ya posevenema, coacción, coa, na cometemos a veima, ani se venema allá po, coa, pescado con areco, o sea, con ahí allá po andereje, da ya pomo a veima, peja el a propósito de enmienda, enmendar viva dice, es remendar, o sea, es arreglar, peja dice, enmienda entonces, propósito de enmienda. Cuarto, confesar de boca. Apeala lo mitando ya posee, anda ya posee. O sea que llamó uañañera. No, algunos dijimos, yo estoy pensando y converso con Dios y a Dios mismo yo le pido perdón. No, no es así. Nosotros somos pensamiento y somos materia también, ¿verdad? Somos espirituales como somos también material y vivimos en este mundo. Y nuestras ofensas generalmente son lesiones materiales que hacemos. Te ofendo a ti, a mi hermano, le causo un mal, le robo, le perjudico, entonces hay una acción material, vamos a decir. Yo perjudico la materia. Y entonces, además de eso, hay una intencionalidad. Y ahí está la dimensión ya espiritual del hombre y su diferencia con los otros seres. ¿Verdad? Los otros seres que el caballo puede darte una patada y te liquida, ¿verdad? Sí, sí. Es una acción fea, mala, pero él no te va a pedir perdón por eso, porque en él es instintivo, ¿verdad? Y es una acción realmente deleznable, es una acción, pero él no es consciente de eso. Entonces, él no comete pecado, sino es una acción instintiva de su propia naturaleza. Entonces ahí está la diferencia entre el hombre, un ser espiritual pensante, ¿verdad?, con capacidad de pedir perdón y ser perdonado por Dios. Y cumplir con la penitencia o satisfacción de la obra, el quinto y último. El quinto y último. Sea mondande lo mondaguri. Jajañe mombe a cumplir paiteo mi otro. Añe quebrantar. A llevar de perdón, pero me llegaron a donde la enmienda, propósito de enmendar, ¿verdad? Sí. O sea que todo está bien planeado, porque lo que hace de ya pues no puede estar luego, no puede ser imperfecto. Entonces el propósito de no pecar más, porque si no veo eso va a ser más, siempre una carnecita. Sí. Andando pequeño. Y no es así, no debe ser así, muchas veces es así. Desgraciadamente, ¿verdad? O sea que la ofensa que hago, si es una ofensa en donde no haya una, vamos a decir, una significación material, robo, por ejemplo, esos corruptos que roban, por ejemplo, ¿verdad?, el erario del Estado, que roban, vamos a decir, los bienes del pueblo, ¿verdad?, y perjudica a una cantidad, por ejemplo, aquellos que robaron la merienda escolar. Eso es un crimen imperdonable, casi imperdonable. ¿Qué es lo que este tipo debe hacer si cometiere eso y se va a encomendar y posiblemente el país le va a decir, pues bien, busca una forma de enmendar eso? ¿Cómo yo voy a enmendar una millonada de plata? Posiblemente tengo que buscar algunas acciones correspondientes a enmendar o a cubrir o a subsanar todo el mal que yo le he causado. Pues sea un grupo grande, chicos. Pero tal vez yo, sin decir yo esto robé de la escuela, y ir y presentarse
a los directivos y decirle, yo en adelante quiero ser el sostén alimentario de los niños por todo este año, por decirlo así. Pondré a disposición de los chicos una alimentación en un horario, un almuerzo pero significativo, ani la viro pareite, ani la jajuito, que era de un venenado, no, sino yo pueda, o tal vez poder poner, si la institución también permite, ¿verdad? O llevar, por ejemplo, en un horario de almuerzo, hay colegios que tienen comedores, y llevar tipo marmita, por decirlo así, y comidas ricas, saludables, y poner a disposición de los chicos. Una forma de enmendar, yo digo, podía ser también. Sí. No, hay varias formas. Esa sería una forma de devolver el dinero que yo he robado, devolviendo en materias, en cosas, ¿verdad? O puedo también colaborar, ¿verdad?, con el mismo dinero, más o menos el valor significativo, ¿verdad?, con la institución, mejorando sus instalaciones, mejorando sus instalaciones sanitarias. Por ejemplo, Icatujina esa mondá curín de la directora del colegio, ¿de dedico a esa mondá, güey? No. Pero a mondá de 100.000 de pumba, cualquier cosa, ¿verdad? O tiza, borrador, visa. Sí. Entonces, Icatujina de cuánigo a colaborarse a mí para lo que pueda servir. Así mismo es, ¿verdad? Tal vez no es necesario que yo le diga, ¿verdad?, yo esto robé, porque no hay que hacerlo, eso posiblemente porque también estaría efecto boomerang y algo. Estaría justamente despertando su debilidad como humano también de después ser ocasión de pecado, sí. Que él pueda pecar a Pepe. Y que tú llamas pecagina. Y ahí en cuenta, entonces. Ahí, Agustín, ahí nomás. Ahí, entonces, el que quería, con buena intención, pedir perdón, agrava su situación. Y posiblemente... ¿Por qué? Porque despierta una serie de problemas que a lo mejor él ya no puede controlar. Y entonces, en este caso, se podría decir que no hay necesidad posiblemente para no causar otro mal, peor, o sea, otra cosa, situación peor del mismo pecado, ¿verdad? Ser tan explícito en ese sentido, en esas cosas. Hacer nomás el bien. Sí, nos dice, nos los pide. Bueno, queridos hermanos, este es un comentario que me parece que vale la pena. Es una catequesis para nosotros mismos primero, porque hace referencia al hijo pródigo también, ¿verdad? Que todos conocemos. Sí. Y me parece que pasó por estos 5 elementos del... Sí, y simplemente yo porque tal vez también, y quiero asociar un poquitito este comentario sobre el sacramento de la reconciliación, porque ese es muy pertinente. Es la ocasión justamente que estamos en tiempo de Cuaresma, en tiempo entonces de arrepentimiento y de revisión y de pedir perdón por todas nuestras debilidades cometidas como seres humanos en el transcurso de los años, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Ahora, yo suelo sentir eso. Yo muchas veces anteriormente siempre oía, tal vez hoy en día, por supuesto, porque muchas parroquias no tienen sacerdotes, por la escasez de sacerdotes. No sé, muchas veces uno se va y no hay confesión, ¿verdad? Y pareciera que uno tiene justamente una cierta reserva de ir y decir, quiero confesarme, ¿verdad?, ahora. Y algunas veces te dicen, no está el país, o está ocupado, o está en otras cosas. Y realmente anteriormente había sacerdotes que hacían ese trabajo con anticipación de la celebración, incluso eucarística, ¿verdad? Justamente en donde la gente se preparan para participar dignamente del mayor sacramento que es el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Y comienza, ¿verdad?, con el sacramento de la penitencia, ¿verdad?, de limpiarse, lavarse, para luego, con un traje nuevo, entrar al encuentro con Jesucristo, con Dios. Aupiacela
y falta allí visión a ese tal vez ese año confesarse. Mira, quiero confesarme, siento un cierto malestar, porque el pecado es de pensamiento, ¿verdad? Y muchas veces el pensamiento, primero por supuesto que comienza, luego por ahí comienza. Yo creo que muchos de los pecados comienzan, ¿verdad?, por la visión. Miro, veo y eso oigo y hace una directa comunicación con el pensamiento. El pensamiento se encarga de elaborar, de ilustrar y de presentar innúmeras imágenes, ¿verdad?, en base a lo que vos miraste, viste y procesó tu pensamiento. Ahí comienza el pecado justamente del pensamiento. Por eso muchos dicen, y muchos santos dicen, que la ventana del alma es la visión, son los ojos. Mira. Dice que Dios nos ilumine con su luz, nos guíe con su sabiduría y nos bendiga con su amor. Gracias. Debe ser José, porque José. Gracias. Y bueno, esta persona se nota que nos estás escuchando y es muy pertinente, como dijéramos, este tema que estamos abordando. Un espacio. Sí. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pequeña pausa de la musical, como lo hace siempre nuestro excelente técnico operador ahí, luego para adentrarnos en otro tema. Hacernos tus hijos, hermanos.